Cuando se habla de la batalla de Platea, no se puede comenzar en la llanura donde se cruzaron las lanzas, sino en las décadas anteriores, cuando se fue construyendo la tensión entre el pequeño mundo de las ciudades griegas y el inmenso imperio persa. A comienzos del siglo V a.C., el imperio aqueménida, bajo el mando del rey Darío, ya se había extendido desde las llanuras de Asia Central hasta las costas del mar Egeo. Para los persas, las ciudades griegas de Asia Menor no eran más que provincias rebeldes de un vasto territorio, pero para los griegos, aquello significaba que su cultura estaba amenazada por una fuerza extranjera que no respetaba su independencia. La revuelta jónica, que tuvo lugar entre los años 499 y 494 a.C., encendió la chispa de este enfrentamiento. Los atenienses y los eretrios apoyaron a los rebeldes, lo que llevó a Darío a jurar venganza contra todos los que se atrevieran a desafiarlo. Ese juramento marcaría el inicio de las llamadas guerras médicas. En 490 a.C., el primer intento persa de someter a Grecia llegó con fuerza a las playas de Maratón. Allí, un contingente mucho menor de hoplitas atenienses se enfrentó a la enorme armada persa y, utilizando estrategia y disciplina, consiguió derrotar a los invasores. La victoria en Maratón no solo salvó a Atenas, sino que inspiró a los griegos a creer que, con valor, podían resistir a un imperio vasto y aparentemente imbatible. Sin embargo, la derrota persa no fue el final. Al contrario, fue el comienzo de algo aún mayor, porque el hijo de Darío, Jerjes, decidió que volvería a Grecia con un ejército todavía más inmenso para aplastar cualquier resistencia. Durante 10 años, los persas prepararon la segunda invasión, acumulando recursos y soldados procedentes de todas las regiones del imperio. Así, en 480 a.C., la nueva invasión persa tomó forma. El ejército de Jerjes cruzó el Helesponto y avanzó hacia el corazón de Grecia. Fue en este contexto que se desarrollaron los episodios heroicos de las Termópilas y Salamina. En las Termópilas, un pequeño contingente liderado por el rey espartano Leónidas resistió con valentía contra la horda persa, sacrificándose para ganar tiempo y retrasar el avance enemigo. A pesar de esa resistencia, Atenas fue saqueada y quemada, y parecía que nada podría detener el avance persa. Sin embargo, la marina griega logró una victoria crucial en Salamina, donde las embarcaciones más pequeñas y ágiles de los helenos lograron engañar a la flota persa en un estrecho, provocando una derrota devastadora para Jerjes. Tras esa derrota naval, Jerjes regresó a Asia, dejando atrás un gran contingente de soldados al mando de su general Mardonio. Y es en este punto de la historia donde comienza a gestarse el escenario para Platea. Grecia, aunque devastada, no estaba derrotada. El imperio persa aún mantenía una gran presencia en el territorio continental, y los griegos sabían que una batalla final en tierra sería inevitable. Platea no sería solo un combate más, sino el enfrentamiento que definiría si Grecia continuaría siendo libre o si se convertiría en una satrapía más bajo el dominio persa. La tensión de este periodo no puede subestimarse. Las ciudades estaban en ruinas. La población vivía con miedo y el ejército persa, aunque debilitado por la ausencia del rey, seguía siendo poderoso y bien equipado. Cada ciudadano griego era plenamente consciente de que aquella batalla que se aproximaba no sería solo por el territorio, sino por la propia supervivencia de la cultura helénica. El orgullo, el honor y la libertad estaban en juego, y eso convirtió la preparación para Platea en un momento de unión como pocos en la historia de Grecia. Este es el trasfondo, la base emocional e histórica que sostiene toda la importancia de la batalla que tendría lugar en el año 479 a.C. Con la victoria naval en Salamina, los griegos obtuvieron un respiro inesperado, pero la tierra aún gemía bajo las cicatrices de la destrucción. Atenas estaba arrasada, sus casas quemadas, sus templos reducidos a cenizas y sus campos pisoteados por los caballos persas. Era como si una herida abierta hubiese quedado en el corazón de la Hélade. La retirada de Jerjes no significaba seguridad, solo significaba que el enemigo había dejado un brazo armado en Grecia, liderado por un hombre experimentado y cruel, Mardonio.
Mardonio era astuto. Sabía que la fuerza de los griegos provenía de su unión momentánea, algo frágil, casi instintivo, pues tradicionalmente las ciudades-estado vivían en conflicto entre sí. Su plan era simple e ingenioso: ofrecer acuerdos ventajosos a algunas ciudades, especialmente a Atenas, en un intento de romper esa coalición. Al mismo tiempo, fortificó sus posiciones en la región de Beocia, eligiendo a Tebas como centro de operaciones, ya que esta ciudad era aliada de los persas. Creía que si lograba separar a los atenienses de los espartanos, podría derrotarlos en batallas aisladas. Mientras tanto, el pueblo griego vivía un dilema cruel. La amenaza persa seguía rondando sus tierras. Las cosechas eran escasas y los recursos estaban agotados. Muchos hombres habían muerto en las Termópilas, en Salamina y en los innumerables saqueos. Cada ciudad sabía que otra derrota podría significar el fin. Aún así, algo más fuerte que el miedo comenzó a extenderse: un sentimiento de que esta podría ser la última oportunidad de defenderse como un pueblo libre. Atenas y Esparta, tan diferentes en sus formas de vida y tan desconfiadas la una de la otra, comprendieron que solas caerían una a una. Esta comprensión sería decisiva. Fue en esta atmósfera tensa e incierta que el Consejo de las Ciudades se reunió. Sabían que Mardonio estaba formando un ejército fuerte y que atacaría pronto. Grecia no podía esperar a que el enemigo viniera a ellos. Era necesario enfrentarlo de forma organizada. Así comenzó la formación del gran ejército panhelénico que marcharía hacia Beocia para un enfrentamiento directo. Y ese camino llevaría a todos a un lugar que quedaría marcado en la historia: la llanura de Platea. Mardonio permaneció en Grecia con unos 300.000 hombres, una cifra que, aunque menor que la del ejército original de Jerjes, aún superaba con creces la suma de los ejércitos griegos. La elección de Tebas como base no fue casual. Tebas era una ciudad rica y estratégica, situada en el corazón de Beocia, rodeada de llanuras que facilitaban el desplazamiento de la caballería persa. Además, Tebas era aliada de los persas y ofreció apoyo logístico y político a Mardonio, reforzando aún más la posición persa en la Grecia continental. Con esta base sólida, Mardonio trazó un plan que, para los estándares persas, parecía simple e inevitable. Creía que la superioridad numérica, unida a la experiencia de sus tropas y al apoyo local, sería suficiente para someter cualquier resistencia. Sin embargo, sabía que los griegos tenían una ventaja que ya había demostrado ser letal: la capacidad de luchar como una unidad cohesionada, incluso en inferioridad numérica. Para evitar que eso volviera a suceder, como en Maratón y en Salamina, decidió apostar por la diplomacia y la guerra psicológica antes de arriesgarse en una batalla campal. Mardonio envió mensajeros a varias ciudades-estado griegas, llevando promesas tentadoras. Ofreció oro, tierras, títulos y la paz inmediata a todas aquellas que aceptaran someterse al poder persa. En especial, hizo una propuesta muy tentadora a Atenas, prometiendo reconstruir la ciudad destruida, devolverle su gloria y convertirla en aliada privilegiada dentro del vasto imperio de Jerjes. La estrategia era clara: romper la frágil alianza griega, garantizando que Atenas quedara neutral o incluso se volviera contra Esparta. Si eso ocurría, Mardonio podría enfrentarse a un enemigo debilitado y dividido, derrotándolos uno a uno. La reacción de Atenas, sin embargo, sorprendió al general persa. Incluso devastados, los atenienses rechazaron cualquier oferta de sumisión. La memoria de la destrucción reciente y la humillación de la ciudad incendiada eran más fuertes que cualquier promesa de oro o reconstrucción. Atenas dejó claro que prefería luchar hasta el final, antes que inclinarse ante el enemigo. Esta respuesta encendió aún más los ánimos y consolidó la unión entre las ciudades. Cuando Mardonio se dio cuenta de que la diplomacia había fracasado, se preparó para una guerra total, decidido a aplastar esa alianza con pura fuerza. Mientras tanto, Esparta también se movía. El ejército más disciplinado de Grecia se movilizó para la campaña decisiva. Pausanias, sobrino de Leónidas, fue elegido como comandante supremo de las fuerzas terrestres griegas. La elección de este comandante traía consigo un poderoso peso simbólico.
Era la continuidad de la heroica resistencia en las Termópilas. Esta vez, sin embargo, los espartanos marcharían no para defender un estrecho paso, sino hacia un campo abierto donde la falange pudiera mostrar su fuerza contra la infantería persa. Con ello, la decisión estaba tomada. La diplomacia había terminado. El destino de Grecia se decidiría en una única batalla que se acercaba cada vez más. En el período previo a Platea, Grecia vivió un momento raro en su historia, la comprensión de que, a pesar de sus profundas diferencias, solo unidos podrían resistir el poder avasallador de un imperio extranjero. La idea de unidad entre las poleis, las ciudades-estado griegas, era casi una contradicción en sí misma, pues estas ciudades estaban acostumbradas a luchar entre ellas más que contra enemigos externos. Pero ante la amenaza persa, el instinto de supervivencia habló más alto. Después de las batallas de Maratón, las Termópilas y Salamina, la percepción de la guerra cambió. Los griegos entendieron que, a pesar de las victorias aisladas, el peligro seguía siendo inmenso. La presencia de Mardonio en Tebas, reforzada por tropas experimentadas, significaba que la guerra aún no había terminado. Con Atenas en ruinas y Esparta inquieta ante la amenaza, los líderes de las ciudades decidieron convocar una asamblea para decidir qué hacer. Este encuentro marcó el fortalecimiento de la Liga Helénica, una coalición militar que unió a diferentes ciudades bajo un único mando para la defensa común. Estaban presentes representantes de Esparta, Atenas, Corinto, Platea y otras ciudades menores. El clima era tenso. Esparta era vista como la potencia militar terrestre, pero los atenienses habían demostrado su valor en el mar. Corinto temía perder su influencia comercial, y Platea, situada cerca de Tebas, sabía que sería uno de los primeros objetivos en caso de derrota. El acuerdo alcanzado fue simple pero histórico: dejar de lado las rivalidades para formar un solo ejército, luchar bajo un mando unificado y enfrentarse a los persas en una batalla decisiva que definiría el futuro de Grecia. Este pacto también dio un nuevo sentido de deber a cada combatiente. Ya no se trataba solo de la defensa de una ciudad o de un territorio específico. Era la defensa de una forma de vida, de una cultura, de una lengua, de un ideal de libertad que los unía. Y así, poco a poco, se reunió un ejército panhelénico. Esparta proporcionó la columna vertebral con sus temibles hoplitas. Atenas aportó contingentes significativos y experiencia en estrategias militares. Corinto sumó sus tropas, y Platea ofreció no solo soldados, sino también el propio campo donde se libraría la batalla. La marcha de este ejército hacia el norte fue un espectáculo de valor y esperanza. Cada paso acercaba a estos hombres al enfrentamiento final. La idea de enfrentarse a la mayor potencia militar del mundo en un campo abierto era aterradora, pero al mismo tiempo alimentaba el orgullo y la determinación. Por primera vez en mucho tiempo, las ciudades griegas estaban unidas, y este factor psicológico sería tan importante como las armas que llevaban. Aunque la unión de las ciudades griegas fue una hazaña impresionante frente a la amenaza persa, estuvo lejos de ser una alianza simple y armoniosa. Cada ciudad cargaba con siglos de desconfianza, rivalidad y orgullo propio. Esparta y Atenas, en particular, eran como polos opuestos que solo se encontraban por necesidad. Esparta, con su cultura orientada a la disciplina militar, la rigidez de sus costumbres y el desprecio por cualquier lujo, veía a los atenienses como frágiles y demasiado inclinados al debate. Atenas, por su parte, orgullosa de su democracia y de su florecimiento cultural, consideraba a los espartanos demasiado rígidos y reacios a la innovación. La guerra contra los persas, por lo tanto, creó una convivencia forzada entre dos formas de vida radicalmente diferentes. Dentro de los consejos militares que precedieron a Platea, los debates eran intensos. Los atenienses insistían en estrategias que aprovecharan la movilidad y la inteligencia táctica, mientras que los espartanos defendían la sólida formación de la falange y la fuerza bruta de la infantería pesada. Esta divergencia no era solo teórica. Cada uno quería comandar el ejército conjunto. Para los espartanos era impensable luchar bajo la bandera de otra ciudad. Para los atenienses, que habían salvado a Grecia en Salamina, su liderazgo parecía natural. La decisión, sin embargo,
fue que Pausanias, sobrino de Leónidas, quedaría a cargo del mando general de la infantería, mientras que los atenienses asumirían un papel destacado en la coordinación de las maniobras y de la flota, si fuera necesario. Las tensiones también se extendían más allá del mando. Existía el miedo constante a la deserción. Muchos creían que, en el último momento, algunas ciudades podrían traicionar a la coalición a cambio de las promesas de Mardonio. Esta preocupación era aún más fuerte respecto a Tebas, que ya estaba abiertamente del lado persa, y también respecto a algunas ciudades menores que tenían poca fuerza militar y podrían ceder a la tentación de un acuerdo que garantizara su supervivencia. Este clima de desconfianza pesaba sobre todos y aumentaba la presión en las decisiones estratégicas. A pesar de estas rivalidades y temores, el consenso de que aquella batalla sería la última barrera contra la dominación extranjera mantuvo firme la alianza. Muchos soldados marchaban no solo para defender su territorio, sino para demostrar que su ciudad era digna de respeto. Este sentido compartido de honor creó una especie de orgullo colectivo que, incluso permeado por divergencias, se convirtió en una fuerza invisible que unió al ejército panhelénico. Cada hombre sabía que si retrocedían o se dividían, no habría una segunda oportunidad. Grecia dejaría de existir como una tierra libre. Esta mezcla de rivalidad y necesidad de cooperación daría un carácter muy particular a la batalla de Platea. No sería solo un enfrentamiento entre dos ejércitos, sería una prueba de fuego para saber si los griegos serían capaces de actuar como un solo pueblo, aunque fuera solo por un breve momento de su historia. Con el acuerdo firmado, las ciudades griegas comenzaron a reunir lo mejor que tenían para enfrentarse a los persas. Esparta trajo a sus hoplitas, soldados de élite entrenados desde la infancia para la guerra, equipados con armaduras de bronce, grandes escudos circulares llamados hoplones, lanzas largas y espadas cortas. Junto a ellos marchaban aliados igualmente disciplinados, formando filas que parecían murallas humanas. La formación de la falange espartana era temida en toda Grecia. Una pared de escudos, lanzas avanzadas, cada hombre cubriendo el flanco del otro, moviéndose como si fueran un solo cuerpo. Atenas, aunque más conocida por su flota, no se quedaba atrás en la preparación terrestre. Sus soldados eran valientes y estaban motivados por la venganza por la destrucción de la ciudad. Trajeron un gran número de hoplitas bien equipados y listos para luchar codo a codo con los espartanos. Corinto, Platea y otras ciudades enviaron refuerzos adicionales, sumando miles de hombres que conformaron un ejército panhelénico que, aunque menor en número que los persas, estaba muy bien organizado. Los persas, por su parte, contaban con un ejército variado. Sus fuerzas reunían pueblos de todo el imperio: medos, babilonios, egipcios, indios, escitas y muchos otros. Cada grupo traía sus propias armas y formas de luchar. Había arqueros hábiles, jinetes experimentados y una infantería numerosa. La estrategia persa tradicional era desgastar al enemigo con lluvias de flechas y luego usar la movilidad de la caballería para envolver y romper las líneas adversarias. Sin embargo, en las batallas anteriores, este método se mostró menos eficaz contra la formación compacta de los hoplitas. Conscientes de ello, los griegos se prepararon para evitar cualquier apertura en sus líneas. Sabían que, en un combate cuerpo a cuerpo, la ventaja era suya. La clave sería soportar la lluvia de flechas e impedir que la caballería persa tuviera espacio para maniobrar. Para ello, eligieron un terreno que favoreciera la defensa: la llanura de Platea. El terreno irregular, con colinas cercanas, arroyos y zonas menos aptas para los caballos, reduciría la ventaja persa en movilidad. Mientras marchaban, cada soldado griego cargaba no solo con su lanza y su escudo, sino también con el peso de la responsabilidad de luchar por la libertad de toda la Hélade. El entrenamiento era diario. Los generales reforzaban la disciplina y los estrategas planeaban cómo enfrentar a un enemigo que, incluso debilitado, aún poseía una fuerza aplastante. La batalla que se acercaba no se decidiría con un solo movimiento. Sería una prueba de resistencia, valor y organización. Elegir Platea como escenario de la batalla final no fue una coincidencia ni un capricho. La región de Platea, ubicada en Beocia,
tenía una geografía que favorecía mucho más a los griegos que a los persas. La llanura, que a primera vista parecía abierta, estaba atravesada por pequeños arroyos y rodeada de terrenos ondulados, lo que reducía considerablemente la eficacia de la caballería persa, considerada una de las mayores ventajas del ejército de Mardonio. Al mismo tiempo, estas condiciones permitían a los griegos organizar una línea defensiva sólida, aprovechando la protección natural del terreno para montar una resistencia impenetrable. Había colinas cercanas que podían servir como ruta de retirada organizada, si fuera necesario, y la proximidad a fuentes de agua era un factor estratégico importante. Para los griegos, la elección de Platea también tenía un valor simbólico y práctico. Platea se había mantenido fiel a la causa de la libertad helénica desde la primera invasión persa, y ya era vista como un bastión de resistencia. La ciudad, relativamente pequeña pero estratégicamente ubicada, aceptó ser el punto de encuentro y la línea de defensa de las fuerzas griegas. Allí se sentirían en tierra amiga, con el apoyo de la población local, mientras que para los persas se trataba de un territorio hostil. Otro detalle importante era que la posición de los ejércitos quedaba relativamente cerca de Tebas, ciudad que apoyaba abiertamente a los persas. Para Mardonio, esto significaba apoyo logístico y suministros más fáciles. Para los griegos, significaba un recordatorio constante de que estaban luchando prácticamente en el patio trasero de un enemigo interno. Esta proximidad aumentaba la presión psicológica y hacía que cada soldado se sintiera aún más obligado a demostrar su valor ante la mirada de amigos y traidores. La llegada del ejército griego a la región fue un acontecimiento impresionante. Hombres procedentes de diferentes partes de la Hélade se posicionaron en largas líneas, cada ciudad ocupando un sector específico. Los espartanos, como era costumbre, se colocaron en el centro de la formación, donde el impacto del combate sería más intenso. Los atenienses ocuparon un flanco y los contingentes de otras ciudades completaron la línea. En total, había unos 40.000 hoplitas y decenas de miles de auxiliares. En número total, incluso contando con aliados, los griegos seguían en desventaja respecto a las fuerzas persas, pero eran plenamente conscientes de que la elección del terreno era su gran ventaja. El ejército persa, al llegar a Platea, se posicionó en el lado opuesto de la llanura. Sabían que, cuanto más tiempo pasara, más difícil sería mantener la moral de sus tropas extranjeras, que no tenían la misma motivación que los helenos para luchar en territorio griego. Mardonio, confiado en la superioridad numérica, creía que podría provocar a los griegos para que atacaran primero. Por eso, durante muchos días, ambos ejércitos se limitaron a observarse mutuamente, sin que nadie se atreviera a dar el primer paso. Era un duelo de paciencia y estrategia antes de que se lanzara la primera lanza. En los primeros días en Platea, la tensión creció como una cuerda tensa a punto de romperse. Ambos ejércitos sabían que cualquier paso en falso podía significar la derrota. Ningún comandante estaba dispuesto a arriesgar una ofensiva precipitada. El resultado fue un prolongado estancamiento, en el que griegos y persas se estudiaban mutuamente, mientras el calor del verano abrazaba la llanura y la escasez de agua comenzaba a convertirse en un problema para todos. Mardonio, confiado en su ventaja numérica, intentó atraer a los griegos a un ataque frontal en campo abierto, donde su caballería podría ser decisiva. Para ello, enviaba constantemente pequeñas unidades a hostigar a los helenos, lanzando flechas, simulando avances y retiradas rápidas. Pero Pausanias, consciente de este truco, mantuvo a su ejército disciplinado e inmóvil, esperando el momento oportuno para actuar. Sabía que la fuerza de los griegos residía en su defensa compacta, no en una carrera imprudente hacia la muerte. Los griegos, por otro lado, sufrían bajo la presión psicológica de esta espera. El hambre y la sed comenzaron a minar la moral de las tropas. Las fuentes de agua más cercanas estaban bajo la vigilancia de la caballería persa, que constantemente realizaba ataques rápidos para cortar el suministro. Esta situación obligó al Consejo griego a tomar una decisión arriesgada: reorganizar sus posiciones durante la noche para intentar alcanzar puntos de agua más seguros antes de que la escasez debilitara aún más sus fuerzas.
Mientras tanto, en el campamento persa, la confianza también comenzaba a desgastarse. Muchos soldados extranjeros estaban lejos de sus tierras y no entendían por qué el combate no comenzaba de una vez. Algunos pueblos aliados de los persas luchaban más por obligación que por lealtad, y la espera prolongada solo aumentaba la sensación de cansancio e incertidumbre. Esta fase de la batalla estuvo marcada por una guerra invisible, hecha de nervios, paciencia y resistencia psicológica. Con cada día sin combate, la tensión aumentaba, como si el propio campo de batalla se estuviera preparando para una explosión inevitable. A medida que los días se transformaban en semanas en la llanura de Platea, la guerra dejó de ser solo una cuestión de lanzas y escudos y pasó a convertirse también en una batalla de resistencia física y de suministros. Tanto griegos como persas comenzaron a sentir el peso de la logística en un campo donde cada recurso se volvía vital. Era como si la propia tierra conspirara contra los dos ejércitos, poniéndolos a prueba antes del enfrentamiento final. El calor del verano volvía todo más agotador. El agua, elemento esencial para mantener vivas a las tropas, era escasa, y las fuentes más cercanas estaban bajo constante amenaza de los ataques de la caballería persa. Mardonio sabía que cortar el suministro de agua y alimentos era un arma poderosa, y utilizaba a sus jinetes como si fueran serpientes rápidas, avanzando y retrocediendo para impedir que los griegos se abastecieran. En varias ocasiones, pequeños grupos griegos enviados a buscar provisiones fueron rodeados y asesinados. Esto comenzó a minar la resistencia física de las tropas helénicas y a poner en riesgo la cohesión del ejército. Para los persas, sin embargo, la situación no era mucho mejor. A pesar de haberse establecido en una región cercana a Tebas, donde podían recibir ayuda, mantener un contingente tan grande era un desafío diario. El tamaño colosal del ejército persa requería una cantidad casi inimaginable de comida y agua. Incluso con líneas de suministro, cada día sin una batalla decisiva hacía que los recursos se volvieran más escasos y aumentaba el riesgo de deserción entre las tropas aliadas, que no compartían la misma motivación que los griegos. La disciplina persa, basada más en la autoridad del comandante que en un vínculo de honor colectivo, empezaba a mostrar signos de desgaste. Dentro del campamento griego, el hambre era una visita constante. Las raciones se distribuían con rigor. El olor a sudor, cuero y metal se mezclaba con el cansancio que flotaba en el aire. Cada soldado sabía que no podría luchar al máximo de su fuerza si la situación continuaba de esa manera. En el lado persa, aunque al inicio había más recursos, la diversidad de pueblos bajo el mando de Mardonio dificultaba la organización y creaba tensiones internas. Algunos soldados provenientes de tierras muy lejanas comenzaban a preguntarse por qué estaban arriesgando la vida en una tierra que no era la suya. Este cuadro creó una atmósfera insoportable, en la que cualquier chispa podía convertirse en incendio. La batalla de Platea no comenzó con el sonido de trompetas, sino con un desgaste lento, una corrosión invisible de la resistencia mental y física de ambos lados. Cada noche, al mirar las hogueras enemigas al otro lado de la llanura, tanto griegos como persas sabían que se estaban debilitando y que la lucha final se acercaba como una tormenta inevitable. En un determinado momento, la situación se volvió insostenible. La escasez de agua y alimentos ponía en riesgo la supervivencia de las tropas griegas, y permanecer en la misma posición era como esperar la muerte. Pausanias y los comandantes helénicos decidieron que era hora de moverse, pero sabían que cualquier desplazamiento a plena luz del día sería una invitación a la masacre por parte de la caballería persa. Por eso, se planeó una maniobra arriesgada. Durante la noche, el ejército se reposicionaría en silencio para alcanzar una zona más cercana a las fuentes de agua y más favorable para la defensa. En la oscuridad, las falanges comenzaron a moverse en silencio, guiadas por la luz de las estrellas. Era un desplazamiento lento y tenso, pues cualquier ruido podía revelar la maniobra a los persas. La intención no era abandonar el campo de batalla, sino reorganizar las líneas en una posición mejor. Sin embargo, como en toda acción nocturna, hubo confusión. Algunas unidades se separaron del grupo principal, otras avanzaron más de lo que debían. Al amanecer,
Parte del ejército griego estaba en posición, pero otra parte seguía moviéndose, creando una peligrosa impresión de desorden y debilidad. Mardonio, al percibir la maniobra, interpretó aquel movimiento como una retirada, una huida desesperada. Convencido de que los griegos se estaban desmoronando, decidió que esa era la oportunidad que esperaba. Sin dudarlo, ordenó un ataque inmediato, seguro de que atraparía al enemigo en fuga y podría aplastarlo antes de que se reorganizara. El amanecer en la llanura de Platea fue un momento de caos. Los tambores persas comenzaron a resonar y una ola de soldados se lanzó contra las posiciones griegas. Los arqueros dispararon flechas en un arco denso, mientras la caballería avanzaba para cortar las líneas. Para los griegos que aún estaban en movimiento, fue un choque brutal. La batalla comenzó, no en un escenario preparado, sino en medio del caos, obligando a cada soldado a encontrar su posición y luchar por su propia supervivencia. Este asalto inicial persa transformó la mañana en un escenario desesperado. Muchos griegos fueron tomados por sorpresa, pero la disciplina heredada de años de entrenamiento hizo que poco a poco las líneas se reorganizaran. Lo que parecía una retirada se transformó, en cuestión de minutos, en un muro de escudos que comenzó a absorber el impacto del ataque persa. La batalla de Platea había comenzado de forma explosiva e inesperada, y a partir de ese momento, cada metro del campo se convertiría en escenario de resistencia y heroísmo. La mañana que despuntó sobre la llanura de Platea estaba cargada de tensión y de polvo levantado por los caballos persas. La embestida súbita de Mardonio, motivada por la falsa percepción de que los griegos huían, lanzó al enorme ejército persa como una ola que se estrella violentamente contra una roca. Los primeros momentos fueron confusos. Las líneas griegas aún se estaban consolidando. Algunas unidades estaban dispersas y había peligrosas brechas en la formación. Pero ese aparente caos, que Mardonio creyó una oportunidad, resultó ser una trampa que pondría a prueba la verdadera esencia de la falange helénica. Los persas atacaron en masa, los arqueros lanzando una tormenta de flechas que oscurecía el cielo y la caballería presionando para romper los flancos. En el centro, la infantería persa avanzaba a paso rápido, con gritos de guerra que resonaban por toda la llanura. Sin embargo, el suelo irregular y los pequeños obstáculos naturales comenzaron a dificultar la movilidad de las fuerzas montadas. La formación dispersa, inicialmente frágil, empezó a recomponerse rápidamente, guiada por la disciplina casi instintiva de los hoplitas. Cada hombre sabía que el único camino hacia la supervivencia era agruparse, unir su escudo al del compañero y avanzar como un solo muro viviente. La línea espartana, aun siendo atacada por sorpresa, mostró una firmeza impresionante. Con Pausanias al frente, los hoplitas mantuvieron su posición, soportando la lluvia de flechas y los primeros choques cuerpo a cuerpo. Cada avance persa era detenido por lanzas que se proyectaban hacia adelante como los dientes de una bestia feroz. Al ver que la línea central se reorganizaba, los atenienses del flanco derecho se apresuraron para completar la formación y evitar que se cerrara el cerco. Este refuerzo permitió a los griegos resistir e impedir que la ventaja numérica persa se convirtiera en un aplastamiento inmediato. Del lado persa, la confianza inicial se transformó en impaciencia. La expectativa de encontrar a un enemigo en fuga no se concretó. Lo que parecía un ejército desorganizado comenzó a afianzarse a cada instante, y los ataques rápidos que debían ser letales comenzaron a estrellarse contra un muro de bronce. El sonido de los escudos golpeando, el choque de las lanzas contra las corazas y el rugido colectivo de los hoplitas convirtieron el campo en un infierno de ruido y polvo. Fue en ese momento cuando la batalla tomó su verdadera forma. La lucha dejó de ser un ataque oportunista y se convirtió en un enfrentamiento directo cuerpo a cuerpo, donde cada centímetro de terreno se ganaba a costa de sangre. Mardonio, al darse cuenta de que no podría romper las líneas de inmediato, comenzó a dirigir cada vez más tropas hacia los puntos donde la formación griega parecía más vulnerable, esperando que la presión continua pudiera, por fin, quebrar la cohesión de los enemigos. Pero lo que él no sabía era que este tipo de combate era precisamente donde los griegos eran más fuertes. La paciencia de Pausanias al esperar el momento adecuado
había dado frutos. Ahora, en lugar de una retirada desordenada, el ejército panhelénico estaba consolidado, listo para absorber el impacto y responder en el momento exacto. El combate en Platea se convirtió en una prueba de resistencia. La presión inicial de los persas fue devastadora, pero no consiguió romper las líneas helénicas. Por el contrario, a cada minuto que pasaba, la resistencia de los hoplitas se hacía más sólida. Los espartanos, dirigidos por Pausanias, se mantenían como una muralla inquebrantable, sus lanzas formando una barrera de hierro y sus escudos apoyados unos en otros como si fueran ladrillos de una fortaleza. Los arqueros persas, al darse cuenta de la ineficacia de sus disparos contra las filas compactas, intensificaron la lluvia de flechas, pero la combinación de armaduras y escudos pesados reducía los daños. La caballería, que era la mayor ventaja persa, encontraba dificultades en el terreno y no lograba realizar maniobras amplias que les permitieran rodear a las falanges. Esto hizo que, poco a poco, la confianza persa comenzara a desgastarse. Mientras tanto, los griegos avanzaban lentamente, empujando al enemigo centímetro a centímetro. Cada paso hacia adelante era conquistado en medio del ensordecedor ruido del metal contra el metal y los gritos de los heridos. El esfuerzo era sobrehumano. Los hoplitas luchaban no solo con sus cuerpos, sino con la idea de que si caían, toda Grecia caería con ellos. Este sentido de responsabilidad colectiva fue la llama que alimentó la resistencia hasta que surgió una oportunidad. Y llegó. En medio del caos, una parte del ejército persa intentó un ataque más agresivo en el centro, pero terminó avanzando demasiado y creando una brecha en sus propias líneas. Pausanias, atento, percibió el error. Con una orden firme, ordenó un avance concentrado en ese punto. La falange espartana empujó con fuerza, lanzándose sobre los persas que habían avanzado en exceso. Este movimiento transformó la defensa en ataque y desestabilizó toda la línea persa. El impacto de este contraataque fue devastador. Los persas, tomados a contrapié, retrocedieron en desorden. El efecto psicológico fue inmediato. Por primera vez, las fuerzas persas mostraron señales claras de debilidad. Este momento de cambio reavivó la confianza de los griegos, que avanzaron aún más con gritos de guerra que resonaron por toda la llanura. El sonido de las lanzas golpeando los escudos se mezclaba con un clamor que parecía provenir de siglos de resistencia. La batalla de Platea dejaba de ser solo una cuestión de supervivencia y comenzaba a convertirse en una victoria posible. Pero la lucha estaba lejos de terminar. El siguiente paso sería aún más decisivo, pues en medio del caos, un acontecimiento cambiaría para siempre el destino de aquella mañana. El avance gradual de los griegos transformó la llanura de Platea en un escenario de resistencia feroz, pero fue la muerte de Mardonio la que desencadenó el giro definitivo del combate. Durante horas, los dos ejércitos permanecieron enfrentados, los persas intentando romper la formación helénica y los griegos respondiendo con disciplina y fuerza. Pausanias mantuvo la calma incluso cuando las líneas espartanas eran presionadas hasta el límite. Entonces, en uno de esos combates directos en el centro de la batalla, un golpe certero alcanzó al comandante persa. Las fuentes antiguas describen que Mardonio luchaba montado, protegiendo su línea personalmente, alentando a sus hombres a mantener el ataque. Con la formación persa demasiado extendida en su intento de romper la línea espartana, un grupo de hoplitas logró acercarse lo suficiente. En un momento de descuido, una lanza lanzada alcanzó al caballo de Mardonio derribándolo. En el tumulto, fue rodeado y muerto en medio del polvo y del ruido del combate. Esa muerte, aunque rápida, tuvo un efecto devastador en la moral de las tropas persas. Con la caída de Mardonio, la estructura de mando persa se derrumbó. Hasta ese momento, incluso en medio del desgaste, los soldados aún luchaban bajo órdenes claras y con una figura de liderazgo que mantenía la organización. Cuando se dieron cuenta de que su comandante estaba muerto, la confianza se desvaneció. La confusión se propagó rápidamente. Las unidades comenzaron a retroceder en diferentes direcciones, y la presión que hasta entonces parecía insoportable para los griegos se transformó en una oportunidad abierta para el contraataque. La visión de la muerte del general
tuvo el efecto contrario en los griegos. La moral de los hoplitas se elevó como si una llama se hubiera encendido nuevamente. Sabían que aquel era el momento que estaban esperando, la oportunidad de empujar al enemigo debilitado. La orden de Pausanias fue avanzar masivamente. La falange espartana se movió como una muralla, cerrando cada espacio, mientras los atenienses y los contingentes aliados presionaban por los flancos. Para los persas, la situación se convirtió en una pesadilla. Sin un mando unificado, cada contingente extranjero comenzó a luchar por su cuenta, intentando reorganizarse o huir. La disciplina de las tropas griegas contrastaba violentamente con el caos persa. La llanura, que momentos antes era un campo equilibrado, ahora se transformaba en una fuga desesperada en múltiples frentes. Este momento marca la transición de la batalla a una masacre. La muerte de Mardonio no solo eliminó la dirección estratégica persa, sino que también destruyó la moral y abrió el camino a la victoria helénica. Sin embargo, la batalla aún tendría un último capítulo sangriento antes de que el silencio volviera a caer sobre Platea. Tras la muerte de Mardonio, lo poco que quedaba de organización en el ejército persa se deshizo rápidamente. Las fuerzas que aún intentaban resistir fueron empujadas hacia atrás, y pronto la prioridad dejó de ser atacar para convertirse en sobrevivir. La huida masiva comenzó. Hombres de diversas naciones, que hasta entonces luchaban bajo la bandera persa, corrieron hacia el campamento en un intento de protegerse o encontrar una ruta de retirada. Los griegos, al ver el desorden en el enemigo, no desaprovecharon la oportunidad. En lugar de limitarse a contenerlos, avanzaron como una ola. A cada paso, las falanges rompían la resistencia y empujaban al enemigo hacia el interior de su propio campamento fortificado. La presión fue tan intensa que los persas no tuvieron tiempo de reorganizar sus defensas internas. En poco tiempo, las líneas helénicas llegaron a las empalizadas que rodeaban el campamento persa. El ataque al campamento fue brutal. Los griegos, movidos por la furia acumulada durante años de guerra, irrumpieron en las defensas improvisadas. Hubo lucha tienda por tienda, en medio del caos absoluto. Los persas que intentaron resistir fueron abatidos, y los que no lograron huir fueron capturados o ejecutados. Era como si toda la violencia y el dolor provocados por las invasiones persas se devolvieran en ese instante. Algunos contingentes persas, especialmente los más lejanos y menos comprometidos con la causa, aprovecharon la confusión para escapar por el campo abierto, pero la mayoría no tuvo esa suerte. Lo que había sido considerada una de las mayores fuerzas terrestres del mundo antiguo quedó reducido a un ejército en fuga, disperso y derrotado. Las bajas fueron enormes y el número de muertos superó con creces cualquier expectativa inicial. Cuando el sol finalmente se puso, la llanura de Platea estaba cubierta de cuerpos. El silencio volvió a dominar el campo, roto solo por los gritos aislados de quienes aún buscaban ayuda entre los heridos. Para los griegos era una victoria total. Para los persas era el fin definitivo de su ambición de conquistar Grecia por tierra. Platea se había transformado en una tumba para la arrogancia imperial. Esta victoria consolidó lo que Termópilas, Salamina y Maratón solo habían anunciado, que Grecia, incluso dividida, era capaz de resistir a cualquier imperio cuando luchaba unida. Pero los efectos de esta batalla no terminarían allí. Las consecuencias inmediatas moldearían los años siguientes de la historia helénica. La victoria en Platea no perteneció a un solo héroe, ni a una sola ciudad, sino al esfuerzo conjunto de todo un pueblo que, en un momento raro de su historia, dejó de lado sus rivalidades para enfrentar a un enemigo común. Cada ciudad-estado involucrada aportó algo único a la batalla, y al final, el triunfo fue un mosaico formado por esas contribuciones diferentes, todas ellas indispensables. Esparta, sin duda, fue el pilar central de la resistencia. Los espartanos aportaron la disciplina y el valor que se volvieron legendarios. Bajo el liderazgo de Pausanias, formaron el núcleo más sólido de la línea de defensa, soportando el impacto más fuerte del avance persa y sosteniendo el combate hasta que apareció la oportunidad del contraataque. La impecable formación de la falange espartana
Fue la muralla que impidió el colapso en el momento en que todo parecía perdido. Fue gracias a la calma y firmeza de los espartanos que la línea central griega no cedió y pudo avanzar cuando Mardonio cayó. Atenas, por su parte, desempeñó un papel crucial en el flanco, garantizando que la formación griega no fuera rodeada. Aunque la flota ateniense no fue decisiva en Platea, los hoplitas atenienses demostraron un valor inusual en el combate terrestre. Muchos relatos mencionan el vigor y la energía con los que los atenienses resistieron los ataques constantes y la manera en que ayudaron a reorganizar las líneas durante los primeros momentos de caos. El coraje ateniense ese día estuvo impulsado por el deseo de venganza, por la destrucción de la ciudad y por el orgullo de demostrar que Atenas seguía viva. Corinto también tuvo una participación significativa. Sus tropas reforzaron la formación y dieron un apoyo logístico esencial. Platea, la ciudad anfitriona de la batalla, ofreció no solo hombres, sino también su propio territorio como sacrificio en nombre de la libertad. El nombre de esta pequeña ciudad entraría en la historia como símbolo de una lucha que superó sus límites geográficos. Otras ciudades menores como Mégara, Tespias y Egina contribuyeron con contingentes más pequeños, pero no menos importantes. Cada hombre contado en ese ejército representaba un esfuerzo colectivo. Esta suma de fuerzas garantizó que la línea helénica fuera lo suficientemente robusta como para resistir el impacto inicial y mantener la cohesión en el momento más crítico. El logro más notable fue que todas estas ciudades, acostumbradas a verse como rivales, lucharon como si fueran un solo cuerpo. La rivalidad que antes alimentaba guerras internas se transformó, ese día, en una energía dirigida a un objetivo mayor: la defensa de la libertad y la cultura helénica. Esta victoria no solo salvó a Grecia de la conquista persa, sino que también dejó como legado la certeza de que, cuando estaban unidos, los griegos eran prácticamente invencibles. El fin de la batalla de Platea significó mucho más que la muerte de un general o la destrucción de un ejército enemigo. Fue el punto final de la segunda invasión persa y un hito definitivo en la historia de Grecia. Tan pronto como cesaron los últimos sonidos de combate, el campo de batalla se transformó en un testimonio silencioso del valor y el sacrificio que habían moldeado el destino helénico. Con la victoria, la amenaza persa sobre la Grecia continental fue eliminada. Sin el mando de Mardonio y con sus tropas diezmadas, el imperio persa perdió su capacidad de mantener cualquier posición en suelo griego. Los supervivientes huyeron en desorden más allá del Helesponto, y la presencia persa, que había sido tan dominante, desapareció rápidamente. La guerra, que durante años había traído miedo y destrucción a las ciudades griegas, finalmente daba señales de terminar. Desde un punto de vista político, esta victoria consolidó la posición de Esparta como la principal potencia militar en tierra y reforzó el prestigio de Atenas como líder naval. Las tensiones entre ambas ciudades, aunque silenciadas durante la guerra, volverían a surgir más tarde, pero en ese momento ambas compartían la gloria. La confianza conquistada en Platea reavivó el orgullo griego y alimentó un nuevo espíritu de independencia. Culturalmente, Platea tuvo un impacto profundo. Por primera vez, la idea de una identidad colectiva helénica cobró fuerza. Hasta entonces, las ciudades se veían a sí mismas como unidades autónomas, pero después de enfrentar al mayor imperio del mundo y salir victoriosas, los griegos comenzaron a verse como parte de algo más grande. Esta percepción influiría en todo el desarrollo cultural y político de las décadas siguientes. Además, Platea tuvo consecuencias militares directas. Con el enemigo debilitado, los griegos pudieron planear ofensivas fuera del territorio continental, iniciando campañas para liberar las ciudades griegas de Asia Menor que aún estaban bajo dominio persa. La victoria, por lo tanto, no solo puso fin a la amenaza inmediata, sino que abrió el camino a una postura más ofensiva, que llevaría a los griegos a tomar el control de la guerra. Los muertos fueron honrados, y el campo de batalla se convirtió en un lugar sagrado. Durante años, se celebraron ceremonias en memoria de los que habían luchado allí, recordando a las generaciones siguientes
que la libertad se conquistó a un precio muy alto. Platea dejó de ser solo una ciudad y se transformó en un símbolo inmortal de la resistencia helénica. Con la destrucción casi total del ejército persa en Platea y la muerte de Mardonio, la balanza del poder cambió de lado. Lo que hasta entonces había sido una guerra defensiva, marcada por la resistencia en suelo griego, comenzó a transformarse en una guerra ofensiva. Los helenos, ahora confiados en su fuerza, decidieron que la mejor forma de garantizar la libertad de sus ciudades sería llevar la lucha directamente a las tierras donde el imperio persa aún mantenía el control. Así nació la fase más audaz de las guerras médicas, la campaña para liberar las ciudades griegas de Asia Menor. Poco después de la victoria en Platea, las fuerzas griegas se reunieron para organizar las próximas acciones. Atenas, cuya flota había sido protagonista en Salamina, asumió de manera natural el liderazgo en el mar. Los atenienses sabían que, con los persas debilitados en tierra, la marina se convertía en el objetivo principal para neutralizar por completo la influencia persa. Esta decisión dio lugar a una serie de operaciones navales a lo largo del mar Egeo, en las que los griegos cazaban y destruían las bases navales persas y cortaban sus rutas de abastecimiento. Una de las primeras grandes victorias de esta nueva fase ocurrió en la batalla de Mícale, también en el año 479 a.C. Mientras las fuerzas terrestres triunfaban en Platea, la flota griega se enfrentaba y derrotaba a la marina persa cerca del monte Mícale, en la costa de Asia Menor. Esta victoria prácticamente puso fin a la capacidad naval persa en la región y abrió el camino para la liberación de las ciudades griegas allí ubicadas. Era como si Platea hubiera tenido un eco inmediato en el mar, creando un golpe doble que destruyó definitivamente la presencia militar persa en el Egeo. Con el avance en el mar y la caída de las bases persas, varias ciudades jónicas se rebelaron y se liberaron del dominio extranjero. Esta ola de rebeliones fue apoyada directamente por los griegos continentales, que comenzaron a ocupar posiciones antes controladas por el enemigo. La Liga Helénica, que había nacido de la necesidad de defensa, comenzaba ahora a transformarse en una alianza ofensiva con alcance más allá del territorio griego. El impacto psicológico de estas victorias consecutivas no puede subestimarse. Por primera vez en años, los griegos dejaron de luchar con la sensación de estar a punto de ser aniquilados y pasaron a luchar con la confianza de que podían dictar el curso del conflicto. Este periodo marca el inicio de una era en la que Atenas, con su poderosa marina, comenzaría a expandir su influencia, sembrando las semillas de lo que más tarde se convertiría en el imperio ateniense. La ofensiva en Asia Menor no solo garantizó la liberación de las ciudades griegas, sino que también redefinió la relación entre los helenos y los persas. Después de Platea y Mícale, el miedo que antes dominaba a los griegos dio paso a un sentimiento de superioridad. La guerra no terminó oficialmente en ese momento, pero los persas jamás volverían a representar una amenaza tan directa para Grecia como lo habían sido en los años previos a estos enfrentamientos. Las consecuencias de la victoria en Platea fueron profundas, no solo desde el punto de vista militar y político, sino también en el imaginario colectivo del pueblo griego. El triunfo sobre el mayor imperio de la época se convirtió en un símbolo eterno de resistencia y de cómo una sociedad aparentemente fragmentada podía, cuando estaba unida, superar cualquier adversidad. Platea marcó un punto de inflexión en la mentalidad helénica, moldeando la autopercepción de Grecia para las generaciones siguientes. Hasta ese momento, las ciudades-estado se veían, ante todo, como rivales. La identidad de un ateniense, de un espartano o de un corintio estaba por encima de la idea de ser simplemente griego. La victoria en Platea, sin embargo, demostró que cuando estos pueblos se unían bajo un mismo objetivo, eran capaces de enfrentarse incluso al imperio más grande del mundo. Esta percepción creó el concepto más claro de un espíritu panhelénico, que pasaría a influir en la cultura, la política y las artes. Ese orgullo colectivo también se reflejó en la arquitectura y en la religión. En Atenas, por ejemplo, años más tarde, la reconstrucción de la ciudad, destruida por los persas, se llevó a cabo con un cuidado que transformó la Acrópolis
en uno de los mayores símbolos de victoria y renacimiento cultural. Los templos, las estatuas y los festivales comenzaron a celebrar no solo a las divinidades, sino también el valor humano demostrado en las guerras médicas. Los Juegos Olímpicos, que ya existían, adquirieron una dimensión aún más grandiosa, convirtiéndose no solo en competiciones deportivas, sino también en eventos que reforzaban la unidad y la memoria de este periodo. Desde el punto de vista psicológico, la victoria en Platea eliminó el sentimiento de inferioridad que muchos griegos tenían ante la grandeza del imperio persa. El miedo que dominó los primeros años de la guerra dio paso a una confianza casi inquebrantable. Esa confianza, sin embargo, también trajo consecuencias futuras. El ascenso de Atenas y su creciente influencia llevarían décadas más tarde a un nuevo conflicto, la guerra del Peloponeso contra Esparta. Pero en ese momento, justo después de Platea, el sentimiento dominante era de victoria, orgullo y libertad. En el campo artístico, los poetas, dramaturgos e historiadores encontraron una fuente inagotable de inspiración en las batallas contra los persas. Heródoto, considerado el padre de la historia, dedicaría buena parte de su obra a narrar estos acontecimientos, asegurando que la memoria de la victoria helénica se preservara para siempre. Platea no fue solo una batalla, fue una afirmación de identidad que moldearía toda la historia de la Grecia clásica. Con el fin de la amenaza persa en el continente griego tras las victorias en Platea y Mícale, Grecia entró en una nueva fase de su historia. Sin embargo, la victoria trajo no solo gloria, sino también nuevos desafíos. Las ciudades-estado, que se habían unido bajo la presión de una invasión extranjera, poco a poco volvieron a sus antiguas rivalidades, y el equilibrio de poder comenzó a reconfigurarse. La guerra, que había sido el catalizador de la unidad, dejó como herencia un escenario político mucho más complejo y dinámico. Atenas fue sin duda la ciudad más transformada por este periodo. Después de ver su polis reducida a cenizas por los persas, los atenienses regresaron a un lugar en ruinas, pero con un espíritu renovado. Reconstruyeron su ciudad con grandeza, y los años siguientes marcaron el inicio de la llamada Edad de Oro ateniense. La flota, que había sido decisiva en las batallas navales, pasó a ser un símbolo del poder de la ciudad, garantizando rutas seguras en el mar Egeo y proyectando la influencia ateniense sobre las demás ciudades griegas. Esta superioridad naval y la creación de la Liga de Delos, una alianza militar destinada inicialmente a mantener a los persas alejados, colocaron a Atenas en el centro de la atención. Esparta, por su parte, se mantuvo como la potencia militar terrestre indiscutible. Su liderazgo en Platea consolidó su reputación como el ejército más disciplinado de Grecia. Sin embargo, a diferencia de Atenas, Esparta optó por no involucrarse en políticas marítimas o comerciales. Este distanciamiento hizo que, poco a poco, las dos ciudades comenzaran a seguir caminos distintos, reavivando las tensiones que habían estado dormidas durante las guerras médicas. Otras ciudades griegas como Corinto, Platea, Mégara y Egina también se beneficiaron de la victoria. Algunas prosperaron gracias al aumento del comercio seguro tras el debilitamiento persa, mientras que otras aprovecharon el prestigio conquistado en el campo de batalla para consolidar su influencia local. Sin embargo, con el ascenso de Atenas, la sensación de equilibrio comenzó a desaparecer, y la disputa por la hegemonía entre Atenas y Esparta se hizo cada vez más evidente. En el plano cultural, el periodo posterior a las guerras médicas vio un florecimiento artístico e intelectual sin precedentes. El orgullo de haber derrotado al mayor imperio de la época inspiró a escultores, arquitectos, poetas y filósofos. Lo que antes era un miedo paralizante dio paso a una confianza creativa que moldearía toda la civilización occidental. Fue en este ambiente donde surgieron grandes figuras como Esquilo, Sófocles y más tarde Pericles, que transformarían a Atenas en un centro de cultura y poder. Políticamente, Grecia nunca volvería a ser la misma. La alianza que había nacido para enfrentar a un enemigo común comenzó a fragmentarse a medida que las ciudades retomaban sus propios intereses. Esta fragmentación, con el tiempo, abriría el camino a nuevos conflictos internos, que culminarían en la Guerra del Peloponeso unas décadas después.
Pero en ese momento, en el período inmediato posterior a Platea, aún había una sensación de conquista compartida, un recuerdo vívido de que, cuando estaban unidos, los griegos eran capaces de hazañas extraordinarias. El legado de Platea trascendió la esfera militar. La batalla consolidó la noción de que el mundo antiguo había sido testigo de algo extraordinario, la victoria de pequeños estados independientes sobre la mayor potencia imperial de su tiempo. Este logro, además de cambiar el curso de la guerra, redefinió la manera en que los griegos se veían a sí mismos y cómo serían vistos por otras civilizaciones en los siglos siguientes. Desde el punto de vista militar, Platea se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la disciplina y la estrategia pueden superar la fuerza bruta. Quedó claro que, incluso en desventaja numérica, una fuerza bien coordinada, con un terreno favorable y una motivación fuerte, podía derrotar a un enemigo abrumador. Esta enseñanza sería estudiada y admirada por generaciones posteriores, moldeando conceptos de guerra incluso en la época moderna. Políticamente, la victoria marcó el inicio de un período en el que las ciudades griegas asumieron un mayor protagonismo en el Mediterráneo. Los persas, que antes parecían invencibles, se vieron obligados a conformarse con sus fronteras en Asia y a replantearse su influencia en el mar Egeo. Para los griegos, esto significó no solo libertad, sino también la posibilidad de expandir su propia esfera de influencia. Culturalmente, Platea dejó una huella imborrable. El arte, la literatura y la filosofía florecieron inspirados por la confianza recién adquirida. Platea pasó a simbolizar no solo la victoria en una batalla, sino el triunfo del espíritu libre sobre la tiranía. Muchos festivales y ceremonias comenzaron a celebrarse anualmente para recordar el sacrificio de los muertos en ese campo. La ciudad de Platea se convirtió en un lugar sagrado, un punto de memoria para toda la Hélade. Quizás el mayor legado, sin embargo, haya sido el fortalecimiento de la idea de libertad, la noción de que un pueblo pequeño, fragmentado y en disputa interna, podía unirse en un momento decisivo y derrotar a un imperio formidable, se convirtió en una narrativa poderosa que resonaría durante siglos. Platea, junto a Maratón, Termópilas y Salamina, pasó a la historia no solo como una victoria militar, sino como un hito de la resistencia humana frente a la opresión. Detrás del gran espectáculo histórico que fue la batalla de Platea, existen historias menos conocidas, pequeños detalles que, aunque muchas veces olvidados, ayudan a comprender la dimensión humana de este enfrentamiento. Uno de los aspectos más fascinantes es la manera en que los griegos, incluso en medio de la tensión y el miedo, lograron mantener prácticas religiosas y rituales antes y durante el combate. Pausanias, comandante espartano, era conocido por su devoción a los dioses y por no iniciar ningún movimiento militar decisivo sin antes consultar los presagios. Durante los momentos más tensos de la batalla, se dice que esperó señales favorables antes de ordenar el avance, incluso bajo la presión de una lluvia de flechas. Estos detalles muestran cómo la guerra en la antigua Grecia estaba profundamente entrelazada con la creencia en la intervención divina. Otro aspecto curioso se refiere al número real de soldados. Fuentes antiguas como Heródoto mencionan cifras enormes, llegando a hablar de cientos de miles de persas, pero los estudios modernos indican que esas cifras probablemente fueron exageradas para enfatizar la grandeza de la victoria griega. Aún así, incluso con cifras reducidas, hay consenso en que los persas superaban a los griegos en número, lo que hace que la victoria helénica sea aún más notable. Esta discrepancia de datos es un claro ejemplo de cómo la historia también se construye a partir de narrativas heroicas. También hay historias individuales que surgieron de este enfrentamiento. Se cuenta que muchos combatientes griegos que sobrevivieron fueron homenajeados no solo por su valentía, sino por gestos específicos de coraje. Soldados de pequeñas ciudades que aisladamente tendrían poco impacto en el resultado de la guerra, desempeñaron papeles cruciales en momentos clave, impidiendo avances persas o protegiendo a líderes heridos. La memoria colectiva, sin embargo, terminó englobando estas historias menores en un relato mayor
pero en los registros arqueológicos se encuentran menciones a ofrendas realizadas por familias para celebrar el valor de sus parientes que lucharon en Platea. Otro detalle curioso es la forma en que se preservó el campo de batalla. Tras la victoria, los griegos se aseguraron de mantener una parte de la llanura como un memorial, donde no se construía ni se sembraba, como muestra de respeto a los muertos. Durante muchos años, Platea fue escenario de ceremonias religiosas y festivales en honor a los caídos, especialmente a aquellos que se sacrificaron para proteger la libertad de Grecia. Esta práctica transformó la región en un símbolo duradero de unión y resistencia. Por último, algo poco recordado es que, después de la batalla, los griegos encontraron en el campamento persa una cantidad inmensa de riquezas, armas y objetos lujosos que los persas habían llevado creyendo en una victoria fácil. Estos tesoros fueron utilizados para financiar la reconstrucción de las ciudades destruidas y para erigir templos y monumentos que celebraran la libertad recién conquistada. La opulencia persa, vista de cerca, sirvió como recordatorio de que la guerra no era solo una disputa territorial, sino un choque de culturas y valores. Después de la victoria, la ciudad de Platea se convirtió en un símbolo vivo del sacrificio y del valor que habían garantizado la libertad de Grecia. En memoria de los que cayeron en la batalla, se instituyó un festival anual que atravesaría generaciones. Cada año, las ciudades-estado enviaban representantes para participar en estas ceremonias, un gesto que no solo honraba a los muertos, sino que también reafirmaba el compromiso con la Unión Helénica. El festival comenzaba con procesiones silenciosas. Sacerdotes, ciudadanos y soldados recorrían el campo de batalla llevando coronas y ofrendas para las tumbas de los caídos. Allí realizaban sacrificios en honor a los dioses, especialmente a Zeus, y hacían libaciones en memoria de los guerreros que habían muerto. Las tumbas se mantenían como lugares sagrados, intocados por el tiempo, y servían como recordatorio de que la libertad tenía un precio, y de que esa tierra había sido regada con la sangre de muchos. Con el paso de los años, este festival se convirtió también en una especie de celebración cultural. Se realizaban competiciones deportivas y concursos poéticos en honor a la victoria, uniendo deporte, arte y religión en un mismo evento. Los jóvenes eran incentivados a participar, como forma de mantener viva la memoria y el ejemplo de valor dejado por los combatientes de Platea. Estas ceremonias no tenían solo un carácter conmemorativo, funcionaban como una herramienta política y educativa, recordando a las nuevas generaciones que la división entre las ciudades podía ser fatal y que solo la unión podía proteger a Grecia de amenazas externas. Durante siglos, estas celebraciones ayudaron a mantener viva la llama de la identidad helénica, incluso cuando las rivalidades internas volvieron a crecer. Hasta hoy, la batalla de Platea es recordada no solo como el final de las guerras médicas, sino como un hito en la historia de la libertad y la resistencia. Aquel campo, donde miles de vidas se perdieron, se transformó en un símbolo eterno de que el valor colectivo es capaz de derrotar fuerzas aparentemente invencibles. Así, la memoria de Platea continuó resonando mucho después del fin de la guerra, como un llamado al valor, a la unión y a la perseverancia.